Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, Enfoca tu vida, la magia de la acción enfocada, con el Dr. Camilo Cruz. Hola y bienvenidos a todos y todas las personas que nos escuchan fielmente en nuestro programa Penguin Podcast Colombia. Mi nombre es Vani Gabriel Ortega y tengo el privilegio de acompañarlos en un nuevo episodio de este programa. El día de hoy tenemos un invitado especial que ha escrito una serie de libros enfocados en ayudarnos a mejorar nuestras vidas, a cumplir nuestros sueños y, como en su último libro dice, a enfocarnos para cumplir nuestro propósito de vida. Es conferencista de talla internacional y coach de representantes de marcas como AT&T, Colgate-Palmolive y muchas más. Hoy está con nosotros el Dr. Camilo Cruz. Bienvenido, Dr. Camilo, a Penguin Podcast Colombia. Gracias, Vani. La verdad, qué placer el estar aquí compartiendo en este podcast con tu audiencia y hablando de un tema que a mí me parece vital para el emprendimiento y es esa capacidad de enfocarnos en nuestros objetivos. Bueno, doctor, entrando en materia, estamos en un mundo donde el término multitasking se ha popularizado de una manera increíble. Hoy en día las empresas, las mismas personas buscan tener diferentes skills para poder darle mayor valor a su profesión. Por ejemplo, vemos abogados que buscan ser ingenieros también y también buscan ser músicos y también buscan escribir un libro, pero quizás eso pueda llegar a hacer que nos desenfoquemos muchas veces de nuestros propósitos o quizás también nos puedan ayudar a enriquecer lo que hacemos. No sabemos todavía, doctor, y aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué hablar de enfocarse en este tiempo donde la inmediatez, el afán y el hacer diferentes tareas al tiempo está tan de moda? Bueno, lo importante aquí es entender que estamos hablando de dos cosas distintas. En tu pregunta hay dos conceptos que pareciera que son lo mismo, pero no lo son. Por un lado, obviamente me estás hablando de intereses que pueda tener una persona, intereses profesionales, nuevos intereses profesionales, a lo mejor un abogado que ahora quiere estudiar literatura, quiere escribir un libro, quiere componer, qué sé yo. Y en cuanto a eso, yo siento que efectivamente nosotros debemos darnos la libertad de poder apreciar todo ese, todo ese bagaje de inteligencias que residen en nuestro interior, todo ese potencial que en realidad le permite al ser humano hacer muchas cosas, infinidad de cosas. Yo eso lo veo con buenos ojos. Pero el término multitasking se refiere a otra cosa, ya no se refiere necesariamente a esos grandes objetivos que estás persiguiendo, sino se refiere a las tareas que estás llevando a cabo en determinado momento. Y ahí ese multitasking, sí, yo no siempre estoy de acuerdo con él, porque mientras que obviamente hay tareas que sí se pueden llevar a cabo al mismo tiempo. Tú puedes montar en bicicleta mientras estás escuchando un buen podcast. Yo lo hago constantemente. Donde entra cierta dificultad es cuando tratas de hacer dos o tres cosas a la vez que están compitiendo por las mismas habilidades o capacidades mentales, ¿no? Cuando estás tratando cuando entra una persona a tu oficina y tú estás escribiendo un correo electrónico y la persona te quiere hablar y tú le dices, sí, háblame, no te preocupes que te estoy escuchando y continúas escribiendo tu correo electrónico, pues lo cierto es que puedes creer y puedes estar seguro y asegurarle a otra persona que lo estás escuchando, pero en realidad no le estás prestando total atención. Entonces ahí el multitasking, siento yo que en lugar de ser un amigo, una persona que nos haga o un proceso que nos haga más productivos, en realidad simplemente a duras penas nos permite hacer pobremente dos o tres cosas. Podemos creer que logramos mucho, pero cuando terminamos esas dos o tres cosas nos damos cuenta que en realidad no hicimos bien ni lo uno ni lo otro. Entonces, a lo que yo me refiero en el libro cuando hablo de la acción enfocada es a la capacidad que nosotros debemos desarrollar de enfocarnos en aquellas actividades y metas y objetivos que queremos alcanzar
Eh, eh, y enfocarnos por la sencilla razón de que hay muchas cosas, como tú lo mencionaste en tu pregunta, que nos distraen, que están compitiendo por nuestra atención y que si nosotros tratamos de prestarle atención a todas ellas, pues la verdad no vamos a hacer ninguna de ellas correctamente. Y si de lo que estamos hablando es de nuestros sueños y de nuestras metas y de nuestros objetivos, pues más vale, está en interés, es por tu propio bien, para tu beneficio, está el que le prestes atención a esas cosas. Para poder aclarar entonces la pregunta que le había dado doctor Camilo, uno puede moverse en diferentes áreas. Sin embargo, el multitasking no es moverse en diferentes áreas, sino que moverse en diferentes áreas con una acción enfocada es lograr esos objetivos en cada una de ellas. Los seres humanos tenemos diferentes áreas: personal, financiera, profesional, familiar, etcétera. Sino que el multitasking es cuando llegan esas pequeñas acciones que nos distraen y nos desvían de ese propósito que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, total, total. Definitivamente aquí de lo que se trata es de entender que si estamos mirando tu misión personal, tu propósito de vida, tus metas, objetivos en cada una de las áreas de la vida, ya sea que estés hablando de tus metas personales, profesionales, financieras, familiares, espirituales, de salud, de estado físico, pues sin duda como seres integrales que somos, deberíamos poder prestarle atención a cada una de estas áreas todos los días. Tú no puedes decir, hoy no me voy a preocupar de mi salud porque hoy es mi día de metas espirituales. Hoy no voy a poder, no voy a hablar o no le voy a prestar atención a mis metas familiares porque hoy mi enfoque es en mis finanzas. No, todos los días tú tienes que poder estar enfocado en todas las áreas que de alguna manera influyen en tu capacidad para ser un ser humano integral y poder vivir una vida plena de éxito y felicidad. El problema que yo encuentro es que cuando se trata de esos objetivos y esas metas que nosotros queremos perseguir, muchas veces nosotros somos espectaculares empezando. Somos buenos empezadores, por así decirlo, pero no necesariamente completamos o terminamos aquello que hemos empezado. Entonces, a mitad de camino vemos algo que parece que llama nuestro interés mejor, como que nos parece una mejor idea y no tenemos ningún problema en abandonar esto a lo que minutos antes le habíamos dedicado toda nuestra atención y ponernos a hacer otra cosa. Y ahí es donde nosotros mismos saboteamos nuestros planes de éxito, saboteamos nuestra propia capacidad intelectual, porque no entendemos que en realidad el mayor componente del éxito no está en visualizar nuevas metas, en planear nuevas metas, en empezar nuevas metas, sino en hacer todo esto, pero asegurarnos que llevamos esas nuevas metas hasta que las hagamos realidad. Porque de otra manera, no hicimos nada, ¿no? Empezamos muchas cosas, pero no terminamos ninguna. Aquí hablamos de algo que usted menciona en su libro que me pareció muy, muy interesante y es el factor X. Y cuando hablamos de factor X no estamos hablando de ese popular reality show que se dio en el mundo, sino de tener ese elemento clave que nos enfoca en nuestro propósito de vida y que nos ayuda a diseñar ese plan de acción en las diferentes áreas de nuestras vidas. Pero ¿existe alguna técnica, alguna fórmula especial para poder identificar o encontrar ese factor X en nuestras Oh, vidas? sin duda, sin duda. Yo creo que si tú tomas una decisión y vamos a tomar cualquier meta, no porque esta sea la más importante ni la que, pero digamos que una de tus metas es que quieres mejorar, digamos que tienes 30 o 40 libras de sobrepeso y tu médico te dice, mira,
estás a punto de tener un colapso físico, un ataque cardíaco, tu colesterol está por las nubes o lo que sea, la hipertensión, estás a punto de tener una grave disrupción de salud en tu vida si no haces algo. Y entonces tú comienzas a examinar tu vida y a mirar qué cosas puedes cambiar. Identificas 2 o 3 o 4 o 5 cosas que puedas cambiar, pero tú tienes la capacidad de mirar esas 2 o 3 cosas que puedas cambiar o 5 cosas que puedas cambiar y poder decir, si tuvieras que escoger una sola que tuviera el mayor efecto en mejorar tu salud, ¿cuál sería? Yo creo que todos tenemos esa capacidad de mirar y honestamente poder decir, bueno, de todas estas 10 cosas, yo creo que esta sería la mejor, que esta. Y esta puede ser, voy a ir 5 días al gimnasio y hacer ejercicio 45 minutos al día. Sin duda, esa es la mejor. Esa es la mejor. A lo mejor hay otras que pueden ser un poquito más fáciles, que pueden tener una mayor inmediatez que a lo mejor no te causan tanto dolor, entre comillas, que podrías llevar a cabo y que te dan la sensación de que estás trabajando en tu meta. Y puedes realizar todas ellas, pero muy dentro de ti, cuando no tienes que hablarle ni explicarle a nadie, ni decirle a otros lo que estás haciendo, tú sabes que aquella acción que tiene un mayor efecto positivo en tu vida, no la estás haciendo. Estás haciendo otras 3, lo cual está bien, pero aquella que tiene mayor efecto positivo en tu vida, la estás ignorando. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil, porque te requiere que salgas de tu zona de confort, porque de alguna manera te obliga a hacer cosas con las que quisieras en realidad seguir haciendo a pesar de que sabes que están mal. Entonces, cuando yo me refiero al factor X, es que para cualquier meta que nosotros tengamos, nosotros casi siempre tenemos esa capacidad de poder mirar y decir cuál es aquella actividad, aquella cosa que de hacerla sé que va a contribuir más a mi éxito y mi misión personal con esto. Y ese es tu factor X. Porque cuando realizas eso, entonces hay una gran posibilidad, una mayor posibilidad de que triunfes en tu objetivo de hacer ese sueño realidad. Este factor X generalmente tiene unos enemigos. Uno de esos enemigos son las urgencias. Vivimos en un mundo, como decíamos al principio, de inmediatez, que requiere respuestas rápidas. Y aparecen estas acciones pequeñas que son las urgencias. Son pequeñas acciones irrelevantes que nos exigen nuestro tiempo por completo y hacen que nos desviemos de esos objetivos o de ese plan diseñado que tuvimos, como el doctor decía, de ir a gimnasio 45 minutos todos los días, pero no. Resulta que no, porque tengo que conectarme a terminar un informe o porque tengo que ir a una fila larguísima al banco porque no logré pagar la factura. Entonces, este tipo de urgencias que aparecen en la vida cotidiana, ¿cómo nosotros podemos evitarlas para que no nos desvíen de nuestro propósito? Bueno, esta es una excelente pregunta porque en realidad cuando tú miras el término urgencia, el término urgente quiere decir que es importante para ti, pareciera que es importante para tu supervivencia, para tu vida, para tus logros, para tus metas. Y si de eso se trata y esa es la única aplicación que le das, pues tienes que llevarlo a cabo. Si tienes una urgencia médica, no puedes decir, tengo una urgencia médica, parece que estoy teniendo una arritmia, el próximo mes voy a ir al médico. No, tienes que ir ya. Tienes que ir ya. Entonces es importante entender que ese tipo de urgencias tienes que arreglarlas ya, rápidamente. Sin embargo, el problema con nosotros es que atamos este término de urgencia a un montón de cosas que en realidad no son urgentes. No son urgentes. Nosotros sentimos que urgencia y terminamos haciendo muchas cosas que aparentemente son urgentes, pero en realidad lo único es que están demandando nuestra atención así inmediata, pero el nivel de urgencia importancia que puedan tener
es discutible. No, si yo estoy trabajando en un proyecto y de repente alguien me dice, ¿te diste cuenta que acaba de salir, están presentando el partido de fútbol de no sé quién contra sí? Y tú dices, hay que verlo ya, no, está en vivo ya, hay que verlo, no lo puedo dejar para mañana o para pasado mañana. Si quiero verlo en directo, lo tengo que ver ya. Y entonces, si tú permites que eso se convierta en algo prioritario, pues dejas de hacer lo que sabes que tienes que hacer y comienzas a distraerte con algo que aparentemente puede ser una urgencia, pero en realidad no lo es. Entonces yo pienso, no te dejes guiar por las urgencias. Permite que sea aquello que es verdaderamente importante lo que guíe tu vida. Y de hecho, en un capítulo del libro yo hablo que cuando nosotros nos dedicamos a lo importante, lo urgente tiende a desaparecer, porque muchas de esas urgencias son como el ejemplo que tú dabas de tener que gastar 2 horas en el banco para pagar el recibo del teléfono antes de que nos corten el teléfono, cuando en realidad tengo el recibo desde hace 2 semanas en mi escritorio sin haberlo pagado. Yo hubiese podido pagarlo en cualquier momento y evitarme esas 2 horas de esperar en el banco. Entonces, lo que debo ahí hacer es comenzar a mirar cómo desarrollo una estrategia en la cual trato con esas pequeñas situaciones cuando son pequeñas y no espero, o sea, tratar con los problemitas cuando son problemitas y no esperar a que sean problemotas para lidiar con ellos. Esto quiere decir que, por ejemplo, lo importante dejamos que se vuelva urgente en algún momento. Eso es una característica muy propia del ser humano, ¿no? Incluso a mí me ha pasado muchas veces. ¿Y por qué se dará eso, doctor Camilo? ¿Habrá alguna respuesta científica de por qué el ser humano, no sé si seamos todos los seres humanos o diferentes culturas, en el que dejan todo a última hora? Como dicen, los colombianos dejamos todo a última hora, por No, ejemplo. mira, hay un par de cosas que suceden aquí. Primero que todo es que sin duda nosotros, a pesar de que podamos y queramos decir que nosotros nos encanta el cambio, a nosotros no nos gusta el cambio. El ser humano es un ser que le gusta, que se acostumbra fácil al status quo que está teniendo y está bien con eso. Y cualquier cosa que viene nuevamente y lo reta a salir de ese status quo, lo piensa un par de veces y la primera respuesta ¿es posible no hacerlo? Eso es lo primero que se plantea, ¿es posible no hacerlo? O por lo menos no hacerlo hoy, o por lo menos no hacerlo ya, dejarlo para más tarde, y eso nos hace caer en una trampa. Y es una trampa que yo hoy que sé que no me atrevería a decir que es muy latinoamericana, yo supongo que esta trampa no discrimina a nadie. Y es el hecho de que se nos ha metido en la cabeza que ignorando algo lo suficiente, el suficiente tiempo, eso tiende a arreglarse por sí solo. Que si nosotros le damos suficiente tiempo a aquellas cosas que son apremiantes en nuestra vida, tarde o temprano se arreglan por sí solo. Y eso no siempre es así. No siempre es así y muchas veces entonces terminamos posponiendo hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y gran parte a lo que yo le dedico el libro de Enfócate es a que tú te determines cuáles son aquellas cosas en las que debes enfocarte en tu vida y las pongas en la lista A de decir, a estas cosas voy a tener que dedicarle tiempo todos los días de mi vida, no porque sea una obligación, sino porque yo mismo decidí que son importantes para mí, entonces les voy a prestar atención todos los días. Vamos a hablar de otro enemigo de ese factor X que es tan importante para nuestras vidas, pero este enemigo está disfrazado y es el perfeccionismo. Generalmente se ha popularizado que el ser perfeccionista es sinónimo de excelencia, de buscar la calidad alta en lo que hacemos, pero en realidad es muy dañino. Es una condición bastante dañina para nuestro trabajo, para nuestra vida en general.
¿Cuál es la diferencia entre excelencia y perfeccionismo y por qué este último es tan dañino en primer lugar? Mira, excelencia y perfeccionismo no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer ponerlos a los dos en el mismo, al mismo nivel, porque habla bien de nosotros. Yo al perfeccionismo lo llamo el síndrome del Miss Universo. Y es por esto, porque en los concursos de Miss Universo, cuando te lo preguntas a una persona, una de las candidatas a Miss Universo, cuál es su peor, el peor error o lo peor que ella, la peor característica de ella misma, ellas siempre dicen perfeccionismo. Yo soy demasiado perfeccionista, porque es una de esas malas características que casi suena a virtud, suena como a algo que, no, pues si ese es tu peor error, qué fantástico, que no, yo ya quisiera yo que ese fuera mi problema. Pero fíjate cómo suena el perfeccionismo. El perfeccionismo suena que así. Escucha, y esto lo habrán utilizado casi con estas mismas palabras muchas personas que son víctimas de este mal. Suena que así. Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo, porque esa es la clase de persona que yo soy. Ahora, cuando tú escuchas esto, no puedes más que admirar a esa persona que lo está diciendo. Dices, wow, qué nivel de excelencia, qué espectacular. Ya quisiera yo que mis hijos pensaran así. Ya quisiera yo que todo el mundo en mi empresa pensara, porque suena fantástico. Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Entonces, suena fantástico, pero el problema es que eso nos obliga a querer buscar un estado, unas circunstancias donde estemos seguros de que vamos a poder hacer algo bien, 100% bien. Y eso generalmente no se da. Generalmente no se da porque entonces esto comienza a robarnos, a hacernos caer en una trampa y es creer que nunca vamos a estar en una posición o que las circunstancias son las mejores para hacer las cosas tan bien como quisiéramos, tan bien como demanda esa tarea que tengo enfrente. Entonces yo he optado por una posición algo distinta y es esta. Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo pobremente hasta que aprendamos a hacerlo bien, pero hacerlo ya, empezar ya. Porque mira, la persona perfeccionista, el problema es que nunca empieza porque no siente que las circunstancias nunca están tan bien como ella quisiera para asegurarse que hace las cosas como debe hacerlas. Pero yo siempre he pensado que el verdadero éxito está en hacer las cosas lo mejor que puedas con las circunstancias que tienes frente a ti, ¿no? Que no siempre van a ser las óptimas, que no siempre van a ser las mejores, que a lo mejor van a presentar grandes retos y dificultades, pero que aún así tú lo haces y comienzas a dar ese primer paso, porque siento que un plan pobre, y eso lo creo yo, un plan pobre puesto en marcha hoy es mucho mejor que un plan extraordinario que nunca pongas en marcha. Claro, acá nosotros pensamos que fracasar es sinónimo de mediocridad, es sinónimo de no tener las cosas bien y no saberlas hacer bien. Y el doctor nos dice que es mejor arrancar con poco conocimiento y empezarlo a generar durante la marcha. Es muy, muy interesante porque esa es una de las filosofías, por ejemplo, de Pixar, que es una de las productoras de animación más importantes en estos momentos y que ha generado tantos éxitos. Y es increíble cuando uno se pone a estudiarlos a ellos. Ellos dicen, aprende durante el camino. Arranca y aprende durante el camino. Y es la mejor forma. Ahora, hablamos de mediocridad en estos momentos, doctor, y tenemos que tener claro una cosa. Mediocridad no es iniciar un plan, como usted dice, pobre,
sino mediocridad es sacar las excusas para no hacerlo. Absolutamente, absolutamente. O sea, yo siempre digo y siempre lo he pensado de esa manera cuando yo comienzo a hacer algo, y esto es algo que en lo que muy frecuentemente trabajo con muchas de las personas con que hago mentorías o sesiones de coaching, es que digo, cuando yo comienzo un nuevo proyecto, yo comienzo asumiendo que ya sé todo lo que necesito para triunfar en ese proyecto. Y alguna vez una persona me dice, Camilo, pero ¿no es eso demasiado arriesgado asumir que ya sé? ¿Y qué pasa si no lo sé? Digo, pues ¿sabes qué? Yo comienzo y en el camino me doy cuenta que en realidad sí, había ciertas cosas que no sabía tanto como yo creía que las sabía, pero entonces la decisión es fácil porque entonces ya sé qué es lo que no sé y me pongo a aprenderlo, pero permito que sea el camino el que me muestre eso. Pero si antes de dar el primer paso, yo comienzo a permitir que este diálogo interno de ¿será que sé todo lo que se necesita? ¿Será que me va a quedar grande esto? ¿Será que sí tengo esa habilidad? ¿Será que puedo aprender esto? ¿Será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que me va a quedar grande? Nunca empiezo, nunca empiezo. Y ahí esa es la trampa en que cae el perfeccionista. Es de que dice, no, yo hasta que no esté seguro que sé todo lo que necesito saber para salir tras ese sueño, no empiezo. Pero el problema es que es el camino el que muchas veces te muestra eso que necesitas. Y entonces, para poder aprenderlo, tienes que estar dispuesto a dar ese primer paso y independientemente de que estés o no seguro de que sabes lo que estás haciendo. Entonces, pero es muy bien lo que acabas de decir. O sea, la verdadera mediocridad está en cruzarnos de brazos y esperar y decir, hasta que no esté seguro, no empiezo. Doctor, hay una discrepancia muy grande últimamente en lo que es el concepto de trabajar duro y trabajar inteligentemente. Muchas veces a nosotros, incluso a mí cuando era pequeño también, mis padres me decían, tienes que estudiar, tienes que sacar las mejores notas, tienes que trabajar duro para poder cumplir tus sueños y lograr tus metas. Y mucha gente cree que sacrificar la familia, sacrificar las cosas personales o esos tiempos de uno mismo donde uno puede enriquecerse, puede distraerse, hay que sacrificarlos porque hay un objetivo, hay un enfoque que es el éxito. Pero entonces hablamos también del tema de trabajar inteligentemente. ¿Ambas son iguales de eficaces para alcanzar el éxito, doctor? Mira, obviamente la trampa esta del trabajo duro, que es algo a lo que le dedico un capítulo entero en mi libro, precisamente porque tantas personas caen en esa trampa del trabajo duro. Pero vamos a ver, porque aquí es importante que quede algo claro. Yo no es que no crea que el trabajar y el dar nuestro mejor esfuerzo no sea importante. Yo creo que es importante, pero yo me puse a ver y miraba a lo largo de los años, digamos, los resultados que obtienen muchas personas. Y yo recuerdo ver, y a lo mejor muchas de las personas que me están viendo o que me están escuchando en este momento pueden identificarse con eso. Yo recuerdo a mis abuelos, por ejemplo, que trabajaron 40 o 50 años. Eh, Ellos ya murieron, pero trabajaron 50 años desde que tenían 12, 13, 14 años. Trabajaron de sol a sol, trabajando duro, duro. Y de ahí sale esa filosofía del trabajo duro. Trabajaron de sol a sol y cuando se retiraron, después de 50 años o hasta 60 años de trabajo, cuando ya no pudieron físicamente trabajar más, estaban en peores circunstancias financieramente de lo que estaban 50 años antes cuando empezaron. Entonces yo me pongo a pensar, es obvio que para ellos esa ética de trabajo duro exclusivamente no les representó el éxito que ellos querían. Porque ellos cuando empezaron, supongo que la mayoría de las personas que han caído en esta trampa que acabo de describir, empezaron diciendo un día voy a tener lo suficiente para poder descansar y vivir de todo este esfuerzo que le estoy metiendo a lo que estoy haciendo.
Entonces, a lo que yo me refiero con hablar, con trabajar inteligentemente, es primero que todo asegurarte de que estás trabajando en aquellas metas y objetivos que tú quieres alcanzar con tu vida. Porque generalmente lo que yo encuentro es que la persona que trabaja duro siente que necesita trabajar duro porque es la única manera en que puede sobrevivir y pagar los recibos y comer y encontrar techo y vestirse. Pero lo cierto es que el ser humano no fue diseñado exclusivamente para vestirse y comer y tener un techo, sino para hacer cosas maravillosas que podemos hacer en nuestra vida. Podemos hacer cosas espectaculares. Entonces, yo digo, pensemos mucho más allá de eso. Entonces, cuando yo reto a las personas a trabajar inteligentemente, les digo, ¿cuál es la diferencia? Que antes de poner todo tu esfuerzo, asegúrate que aquello en lo que estás poniendo todo tu esfuerzo es lo que verdaderamente deberías estar haciendo. Y eso es el factor X. Ese es el factor X, de encontrar eso. Porque me da mucha tristeza cuando yo encuentro personas que llevan 30 o 40 años haciendo algo, siendo contadores o abogados, y cuando les hablo de cómo se sienten ellos personalmente, algunos de ellos me dicen, siento que desperdicié mi vida haciendo algo que no me gustaba, cuando en realidad yo digo, wow, qué triste eso. Entonces, no permitas que eso te suceda a ti. Aquí hay un concepto también que lo habla en su libro y hay una frase muy curiosa que a mí me gustó muchísimo y es, las metas borrosas generan resultados borrosos. Es muy importante, a nosotros siempre nos dicen, soñemos, sueña en grande, sueña en que todo lo puedes, sueña en que lo vas a lograr y después entramos a un sistema, como el doctor decía, en donde estamos obligados a asegurar un techo, asegurar el pago de los servicios, asegurar la comida diaria. Eso se puede llamar lo que mucha gente le dice la carrera a las ratas. Trabajar para sobrevivir. Y acá en el tema de los sueños, más que todo, ellos son el punto de partida para que nosotros podamos generar ese factor X. ¿Estoy en lo correcto? Total, total. O sea, yo siempre he sido una persona que cuando estoy haciendo coaching con alguien, cuando estoy trabajando con alguien, la pregunta número uno es, hablemos de tus sueños. Hablemos de tus sueños, qué es lo que te motiva, qué es lo que hace que te levantes por la mañana con entusiasmo, motivado a hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Porque de otra manera, pues entonces si nosotros nos dedicamos exclusivamente a sobrevivir, pues a lo mejor lo logramos, pero ¿a costa de qué? Entonces para mí el punto de partida siempre es, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles aquellas cosas que te hacen vibrar, que te apasionan, que te hacen sentir que te puedes tragar el mundo? Y si permites que eso sea lo que te guíe, lo que guíe tus decisiones, lo que te diga qué tan lejos puedes hacer, por dónde puedes ir, fantástico. Ese debería ser ese factor X en el cual tú te enfocas. Pero cuando no hacemos eso, entonces terminamos por enfocarnos en otras cosas que son mucho más triviales y menos importantes que tus sueños. Terminamos enfocándonos en cómo sobrevivir o en las tareas monótonas que tenemos que llevar día a día, o también nos enfocamos en lo que nos hace falta, en nuestras carencias, en nuestras debilidades, en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestras angustias, en nuestras dudas, en nuestras inseguridades, o lo que yo llamo vacas. Todas estas cosas que nos detienen de triunfar, nos enfocamos en eso, porque entonces decimos, todo esto debe ser la razón por la que no he logrado mis sueños. Y la mayoría de ellos son excusas, y buscamos culpables por no lograr lo que queremos. Y cuando no hemos tenido todo el éxito que creemos que merecemos, entonces miramos hacia los lados a ver quién es el culpable de que no tengamos todo el éxito que merecemos. Y siempre vamos a encontrar un culpable, ten la plena seguridad de eso. Entonces, cuando yo le digo a las personas en uno de los capítulos del libro, metas borrosas dan resultados borrosos, lo que le estoy diciendo es, asegúrate
de tener claramente definido qué es aquello en lo que quieres enfocarte y lo que quieres lograr en tu vida. Aquí viene esta pregunta que también va pensando en los oyentes más jóvenes. Cuando tenemos esas metas borrosas, ¿qué le aconseja el doctor Camilo Cruz a estos oyentes para poder darle claridad a esos sueños y esas metas? Mira, aquí el único remedio es que simplemente le dediques tiempo a encontrar eso. Le dediques tiempo. ¿Y a qué me refiero? Mira, es increíble. Si yo te dijera y si yo le dijera a una persona que, digamos, no ha salido, no se ha dado un viaje de vacaciones, un paseo de esos espectaculares, y le dijera yo, ¿sabes qué? Vas a pasar 4 días en París o en Roma, y le dijera eso, en un mes o en 2 meses vas a ir 4 días a París. Mira, yo te aseguro que si esa persona, y ese era uno de sus sueños, la persona va a emplear esos 2 meses en asegurarse que sabe a dónde va a ir, qué sitios va a visitar, qué no se puede perder, eso lo hacemos. Y yo he visto personas que demoran un mes planeando una semana de vacaciones, pero el viaje más espectacular de la vida que nosotros tenemos, que es nuestra vida, ese viaje tan fantástico que nunca la planeamos, nunca. Y yo veo personas que inclusive al comienzo de un año, cuando están en diciembre, dicen cosas absurdas como, vamos a ver qué nos va a traer el próximo año. El próximo año no te trae nada. Tú eres el que decides qué quieres hacer el próximo año. No es lo que el destino te depare, no es que el calendario conspire para depararte algo que te haga feliz. Va a suceder lo que tú decidas que va a suceder. Eso es todo. Entonces la idea aquí es tú siempre estás en control. Estás en control de saber de todo aquello que vaya a ocurrir en tu vida. Y cuando ya lo sabes, entonces puedes enfocar en eso todo tu esfuerzo. Nosotros somos los autores de nuestras vidas. Pero doctor Camilo, lamentablemente estamos llegando al final del programa y para terminar me gustaría darle la pregunta clave. ¿Cuál es el mejor consejo que usted le puede dar a nuestros oyentes para que puedan enfocarse en la vida y puedan así vivir una vida satisfactoria y plena? Mira, cuando yo tenía 14 años, llegó a mis manos el primer libro de desarrollo personal, de superación, de autoayuda, llámalo como quieras, pero fue un libro que llegó a mis manos, yo tenía 14 años, y lo abrí y vi una poesía de un escritor, de un poeta mexicano que se llama Amado Nervo. Y en esa poesía, no te voy a recitar toda la poesía, pero en un par de versos decía, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y cuando yo leí este par de versos, dije, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y yo creo que tú lo dijiste ahorita, hace un par de minutos dijiste eso, nosotros somos los arquitectos, los que construimos nuestro futuro, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Si yo pudiera, a través de mis libros, poder dejarles saber a las personas esa única verdad, que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, ya todo lo demás sería cuesta abajo, en el sentido de que sería muy fácil de poder hacer. Porque cuando tú aceptas eso, estás aceptando un 100% de la responsabilidad por tu éxito. Y cuando aceptas un 100% de la responsabilidad por tu éxito, entonces ya no buscas culpables,
por lo que no haya salido bien en tu vida. Ya no comienzas a culpar a tu pareja porque no te apoya, o a tus padres porque no creyeron en ti, o al presidente porque no ha construido las circunstancias que favorezcan tu posibilidad de triunfar, o al destino, o a Dios, o al universo. Dejas de culpar y comienzas a decir: yo soy el arquitecto de mi propio destino. Lo que ocurre en mi vida es el resultado de las decisiones que yo tome. Nadie más, nadie más. Y eso es a lo que yo quiero llegar con este libro. El poder decirle a las personas: tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y entonces, si aceptas ese reto de ser el arquitecto de tu propio destino, aquí voy a compartir contigo 22 capítulos que te van a mostrar cómo puedes ser un mejor arquitecto de eso que tú quieres lograr. Doctor Camilo, lamentablemente hemos llegado al fin del programa. Yo sé que podríamos durar horas y horas hablando de este tema tan impresionante, pero sé que este poco tiempo, esta media hora que hemos estado con usted y que los oyentes van a tomar para escuchar este episodio, es muy enriquecedor. Así que, doctor Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a ti. Bueno, como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. Claro que sí, doctor. Y pues no nos vamos sin antes, obviamente, recomendar el libro Enfócate del doctor Camilo Cruz, en donde podrán adentrarse mucho más en este mundo de la acción enfocada, de donde podrán tener esos tips y esos consejos para encontrar ese factor X tan importante y lograr esa vida plena que estamos buscando siempre. Este libro lo pueden encontrar obviamente en www.penguinlibros.com/co o en su librería favorita. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos o nos encontramos en otro episodio. Hasta luego. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.